Bien, pues como ya se ha dicho, damos gracias al Señor en este día por permitirnos, tanto a mi esposo Arnelio como a mí, el estar en esta mañana en la iglesia aquí, en Talavera de la Reina. Damos gracias a la pastora que también nos abre las puertas como puertas abiertas, pero especialmente a la iglesia perseguida, para tener, digamos que alguna más información más actual, ¿verdad?, de lo que está sucediendo con nuestros hermanos en cualquier lugar de este mundo. Vamos a ir pasando unas diapositivas, pero de momento para aquellos que conocéis bien Puertas Abiertas y para los que no, sabéis que es una organización que lo que hace está dedicada a sostener a los cristianos perseguidos en el mundo. Y su objetivo no es que sea acabar con lo que es la persecución, porque tampoco puede, ¿verdad?, pero sí que ninguno de los cristianos tenga que pasar en soledad la situación que les toca vivir. Entonces, dentro de los medios y la capacidad que puede haber desde Puertas Abiertas, es el enfoque que ellos hacen, ayudar, estar con ellos. En esta mañana queríamos traer el testimonio de un hermano que ahora vamos a ver a él, contarnos muy brevemente su historia, porque la campaña que estamos trayendo es acerca de cómo viven los cristianos clandestinamente, porque no es lo mismo levantarse por la mañana aquí en Talavera, ¿verdad?, o en cualquier lugar de España, arreglarnos, saber que venimos al culto, nos vemos por la calle, podemos decir perfectamente dónde vamos y a lo que vamos, pero ellos tienen que hacerlo a escondidas si es que tienen oportunidad de poder reunirse. Entonces, en esta mañana vamos a ver a un valiente pastor de ovejas, no pastor de iglesia, sino pastor de ovejas, desde Irak, cómo es su vida y cómo él tiene que enfrentar el haber conocido al Señor, y su nombre es Yasin. Vamos a poner un vídeo que va a ser mucho más claro el que él nos hable. Veréis que más bien la traducción está escrita para que así podamos seguirla.
Bien, también se podía haber tenido quizá un poquito de sonido, pero bueno, como se podía ir leyendo. La siguiente diapositiva que tenemos nos habla acerca de la situación de él, de este hermano en concreto, pero que es una situación que se da a millones de hermanos. ¿Habéis visto en la puerta esa como le entraban una notita recordándole: si no abandonas el cristianismo, te mataremos? ¿Podemos imaginar lo que esto representaría si en nuestra casa llegan con estas? Muchas veces dice que había querido dejar de seguir y abandonar, y es normal. Nosotros desde aquí a lo mejor hasta entramos en juicio, vaya, ¿y por qué? Pero debe de ser muy difícil, ¿verdad?, estar viviendo en una situación así. La cuestión es, preguntándolo nosotros en primera persona, ¿negarías a Cristo para vivir en paz con tu familia y con tu comunidad, con la sociedad que tenemos a nuestro alrededor? Esta es la situación que se encuentra nuestro hermano y muchos millones de hermanos, de cristianos clandestinos, que por vivir la fe, por vivir lo que nosotros, que podemos decir que amamos al Señor, que Él ha venido a nuestra vida, que nos ha dado salvación y vida eterna, ellos no pueden decir eso, porque su vida corre peligro. Entre el ardiente deseo de compartir el amor de Jesús es una de las situaciones que viven constantemente, o el riesgo de que su fe pueda ser descubierta y ya conocemos lo que está pasando. Incluso a tener que tapar, como él ha dicho, su Biblia, poner una cinta adhesiva para que no vieran qué tipo de libro era el que llevaba en sus manos. Cosa que su hermano en un momento pues descubrió, y lo que hizo fue precisamente una buena reacción, ¿verdad? Querer intentar matarlo, y lo hizo. En varias ocasiones intentó quitarlo del medio. Esta situación es la que viven, como digo, muchos hermanos. Pero en la siguiente diapositiva, para que nos hagamos una idea de la cantidad, del número que hay de hermanos viviendo esta realidad, las tendencias que tenemos en la lista mundial de la persecución en este año. Cada año tenemos, Puertas Abiertas elabora una lista para que conozcamos la situación real de cada país, sobre todo de los 50 países que están en más alto riesgo, y ahora mismo tenemos a 380 millones de cristianos que están sufriendo persecución y discriminación por causa de su fe. Algunos de ellos, nos podemos imaginar, 380 millones, ¿cuántas personas podrían ser para que ubicáramos un poco? Pues la población de España multiplicada por 8 veces. Así que nos podemos imaginar el número de hermanos sufriendo esta situación. En otra de las cifras que podemos estar dando, estos hermanos vienen, la mayoría de ellos son de un trasfondo que en su país la religión oficial es muy diferente y lógicamente eso no lo permiten ni quieren. Entonces, el riesgo es tan real como que 4.476 fueron asesinados, no muertos, que es distinto, asesinados por lo que estamos hablando. Viene a ser como una media de 12 personas, 12 hermanos nuestros que al día le quitan la vida. Ahora mismo podemos imaginarnos en un culto de 2 horas, uno posiblemente sea asesinado. Así que esto es para que nos hagamos una idea de lo que está sucediendo. 209.771 se vieron obligados a dejar sus hogares, sus casas, su familia, todo lo que era de ellos, y marcharse a un lugar sin saber hasta cuándo ni cuánto tiempo duraría. Hace un par de meses más o menos, o 3, hemos estado pasando una campaña
que tenía que ver con los hermanos desplazados, cómo vivían. Y las imágenes son tremendas. Esas cosas no suelen salir en la televisión, ¿verdad? Pues en cosa de 1,5 metros, que llamaríamos tienda de campaña, por llamarlo de alguna manera, un trozo de tela de 1,5 metros, ahí vive una familia, no una persona, una familia. Además, hacinados, sin aseos. Nos podemos imaginar lo que es sin tener alimentos, ni sin poder trabajar tampoco, dependiendo de lo que se les lleva, como Puertas Abiertas, ¿no? Que está ahí para ayudarles en todas estas cosas. Por eso es que desde Puertas Abiertas queremos impulsar la fe de ellos, porque no debe ser nada fácil estar viviendo en situaciones de esta manera y encontrar formas seguras para que ellos puedan revelar aquello que han conocido. Entonces, en la siguiente diapositiva nos dice que él, como pastor, entiende muy bien lo que es sentirse rodeado de lobos. Recordamos al rey David, ¿verdad? Cómo nos hablaba de cuando él tenía esa experiencia y cómo los lobos van a por aquellas ovejas, sobre todo aquellas que están un poco más aisladas de los demás. Pues desde Puertas Abiertas, como digo, queremos impulsar la fe de los cristianos valientes que están viviendo su fe clandestinamente. Este hermano dice con claridad que él se siente de esta manera y sabía muy bien lo que significaba ser pues una oveja en medio o rodeada de lobos. Pero ellos se preguntan cómo podemos contener el gozo que sentimos del Señor. A veces nosotros, en un mundo muy diferente, decimos que ni siquiera encontramos el gozo. Y ellos sienten tal gozo de haber conocido al Señor, de saber que un día van a estar con Él, de que han sido perdonados, salvados, limpiados, restaurados. ¿Cómo pueden ocultar ese gozo y no decírselo a aquellos que tienen a su alrededor, familiares, amigos, vecinos, que están viviendo la misma situación que vivía él antes de conocer al Señor? ¿Cómo ocultar el amor y la compasión hacia los demás? Para ellos es muy difícil. ¿Cómo callarse sabiendo que sus seres queridos pues van derechos al infierno si no tienen la salvación de Cristo, como lo teníamos nosotros antes de conocer al Señor? Por eso nuestros hermanos desean revelar su fe a aquellos que no la conocen, que no la tienen. No siempre saben cómo pueden hacerlo de una forma segura y no siempre tienen a quién acudir cuando tienen ciertas dificultades, que son muchas, y problemas. Y sobre todo saber que no están solos, porque para ellos es importante conocer que sus hermanos alrededor del mundo les apoyan en oración, que están, ¿recordáis la imagen que la Biblia nos habla de Moisés cuando estaba en el monte con sus manos, sus brazos en alto y se cansaba por el tiempo? Josué en el campo de batalla y Moisés orando, pero allí tenía a Hur y a su hermano Aarón que sostenían esos brazos, ¿verdad? Pues de esta manera nosotros, como parte del cuerpo de Cristo alrededor del mundo, aquí en Talavera de la Reina, puede sostener a nuestros hermanos por medio de nuestras oraciones, ¿verdad? Es una de las cosas que ellos suelen pedir. Jesús, como buen pastor, nos ha encargado el cuidado de unos de otros, ¿verdad? En muchos textos en la palabra de Dios así nos lo dice. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, 25 nos habla de que para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Y esto es lo que a nosotros se nos pide. Dice Yasin: les pido que oren para que Dios me dé fuerzas para evangelizar al mayor número posible de personas. ¿Os hacéis una idea? Él no pide que el Señor lo libre de la situación que tiene. Él no pide que el Señor aparte a aquellos que no.
él pide que el Señor le dé las fuerzas para seguir hablándoles a aquellos que no conocen al Señor. En muchos casos se nos pide que oremos para que ellos tengan la fuerza y Dios los capacite para incluso a sus verdugos ellos puedan evangelizar, hablar del amor de Dios. Y eso es para... Yo tengo que reconocer que cuando oigo esas peticiones de parte de ellos, no me resulta nada fácil, porque a veces entre nosotros cualquier cosita y ya empezamos a poner pegas, pero que un verdugo, aquel o aquellos que han secuestrado a sus hijas, que se han llevado a sus niños, que han matado a sus esposos o a sus esposas, y que pidan que Dios los capacite para incluso a este tipo de personas, porque son personas que necesitan al Señor igual que todas, que ellos tengan la capacidad y la fuerza y el poder y la palabra que necesitan para hablarles del amor de Dios, la verdad que es impresionante, por lo menos para mí lo es, tengo que reconocerlo. La siguiente diapositiva nos habla sobre impulsando la fe. ¿Cómo podemos impulsar nosotros la fe de estos hermanos clandestinos? Desde Puertas Abiertas hay muchas áreas en las cuales rápidamente vamos a ver, según el texto, hay formación para pastores y creyentes, para aquellos que han conocido al Señor sigan formándose para poder ayudar a los que vienen detrás. Acompañamiento presencial en oración. Cuando están pasando por momentos difíciles, siempre hay algún hermano que en muchos de los casos son personas que ya han vivido esas situaciones y conocen y saben muy bien cómo ayudar y orar por ellos. Entrega de Biblias y libros cristianos. ¿Recordáis lo que decía el testimonio del hermano Yassin? Él lo que hacía y le acusaban era que repartía Biblias. O sea, no se esconden a pesar de todo lo que tienen, sino que ellos reparten estas Biblias, proyectos de subsistencia y de microcréditos, a veces para que emprendan un pequeño negocio para sostener a la familia, pues también se les ayuda, dependiendo del contexto donde puedan estar. Ayudar a reconstruir los hogares e iglesias, porque muchas veces entran y lo destrozan o lo queman o hacen barbaridades, no solo en sus hogares. Imaginemos que ahora mismo tan tranquilos aquí y que alguien entrara y empezara a destrozar, a agredir a las personas, y todo esto es a lo que ellos se enfrentan. Y cómo Puertas Abiertas ayuda también en estas áreas. Ayudas de emergencia, cuando necesitan alimento, cobijo o ropa, o las cosas, llevar a médicos, situaciones de atención postraumática, porque viven situaciones muy complicadas y necesitan. Nosotros cuando estamos y emocionalmente nos sentimos mal, acudimos al psicólogo, ¿verdad? O a alguna persona que pueda ayudarnos. Pues ellos también necesitan, por estos motivos, que se les ayude. Hay una oración que viene en Hechos y podría ser la base de nuestra oración delante de Dios. Y es: ahora, Señor, fíjate en sus amenazas y concede a tus siervos que anuncien tu mensaje sin miedo. Podría ser una de las peticiones que se hicieran a favor de nuestros hermanos, ¿verdad? Para que Dios los mire y les ayude a que ese miedo desaparezca. Yo recuerdo escuchar a un pastor, un hermano de la India, en una de las reuniones que tuvimos aquí en Madrid, y cómo él contaba experiencias que tú las oyes y te parecen increíbles. Y yo le pregunté cómo podían ellos tener esa actitud y seguir adelante. Y él me dijo: mira, no somos diferentes a cualquier persona, porque nosotros también tenemos miedo, pero cuando tenemos que enfrentarnos nos damos cuenta que algo pasa dentro de nosotros que nos hace seguir adelante y enfrentar cualquier situación. Y la verdad es que es tremendo, ¿no? Pensar cómo ellos tienen esa capacidad de parte de Dios para poder seguir adelante.
Vemos la siguiente diapositiva. Sé que es muy rápido, pero por lo menos tenemos una idea de la situación. Hay un acróstico de la palabra hora que más o menos viene a decirnos que ayuda a que ningún cristiano sufra persecución, como decía al principio, en soledad. Podemos ver cómo la O significa ofrece tu oración y tu apoyo de la manera que puedas a ellos. Responde con una acción, con compasión, de servicio voluntario. Si os pasáis a la página de Puertas Abiertas, ahí he traído unos cuantos folletos, aparte del que vamos a repartir, que habla acerca de poder ser alguien que dé parte un poco o mucho, según el tiempo que tengas, para ser una persona que dé voluntariamente para ayudar. Por ejemplo, el tiempo que dedicamos, mi marido y yo, en esta mañana, en vez de estar en nuestra iglesia, venir aquí a compartir con vosotros. Es una forma de voluntariado, ¿verdad?, para ellos, pero hay muchas otras que no hay ni que desplazarse ni nada de esto. Acompaña con tu oración y ayuda a otros a que se sumen. En esta mañana probablemente algunos de los hermanos no han podido estar aquí, los conocéis, o de otros lugares. Pues anima a que ellos también se sumen a orar por nuestros hermanos. Siguiendo, me gustaría que el hermano que estaba encargado de repartir los folletos lo pudiera hacer, para que así de esta manera vais viendo lo que quiero compartir con vosotros. Dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:7, nuestra esperanza sobre vosotros es que seáis compañeros en las aflicciones y también en la consolación. Campañas de oración. La siguiente diapositiva nos habla de esto. Conviértete en un compañero de oración. ¿Y de qué manera? Quizá piensas, ¿puedo yo convertirme en un compañero de oración? Porque yo me acuerdo y oro de vez en cuando, en momentos puntuales, por la iglesia perseguida en general, ¿verdad? Y está bien que así se haga. Pero mira, tienes una forma más eficaz. Este folleto que te entregamos, tú puedes rellenarlo, poner tus datos claramente para que puedan ser bien leíbles, y cuando termine el culto me lo entregáis, yo lo paso a Puertas Abiertas, a la central, y ellos os envían lo que pone aquí. Primero rellena y después, segundo punto, recibe la revista y el calendario de oración. ¿Qué significa el calendario? Que de esa manera vosotros tenéis conocimiento de las situaciones concretas por las cuales poder orar. Sabemos que Santiago nos dice que la oración eficaz del justo tiene mucho poder, ¿verdad? Puede mucho. No es lo mismo que, por ejemplo, yo ore, Señor, bendice a mis hermanos en la iglesia de Talavera de la Reina, que si conozco una situación en particular y en concreto y digo, Señor, obra en este hermano, en esta situación que está pasando allí en Talavera de la Reina. Sabemos que Dios lo conoce, aunque yo no le dé ni motivos ni detalles, pero sabemos que a Dios también le agrada que nosotros oremos sabiendo lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y por lo que oramos. De esta forma, nuestra oración es eficaz. ¿Por qué? Porque estamos presentando delante de Dios un motivo en concreto y le estamos diciendo, Señor, ayuda, responde a esta situación. Pues el calendario que viene en esta revista nos trae para que cada día oremos por un motivo concreto que desde Puertas Abiertas tiene conocimiento y lo presenta delante de aquel que quiere ser compañero de oración y orar por nuestros hermanos de esta manera. Por eso, pues este folleto que os entrego es para esto, para si tú sientes en tu corazón, no es obligatorio, es simplemente si tú quieres ser uno de los que se sumen a tener esta oración cada día por tus hermanos en la iglesia perseguida. Y bueno, hemos traído un pequeño muestra de libros, por si también luego al final queréis verlos.
Desde este punto, agradecer una vez más al Señor y a esta iglesia, al frente con su pastora, de habernos permitido el poder compartir acerca de nuestros hermanos. Y como ella bien ha dicho, también me había pedido que compartiera pues una breve reflexión también acerca de la palabra del Señor. Y es lo que quiero hacer en estos momentos. Hay un texto que he leído y que la verdad es que pensando en qué podría compartir, me hacía traer a la memoria que es siempre que leo a Pablo, la verdad es que con lo que es la iglesia perseguida, yo pienso muchas veces qué diferente sería que Pablo estuviera aquí, en vez de Encarna, estuviera Pablo hablándonos de la iglesia perseguida, ¿verdad? Él tenía, y lo vamos a ver ahora después, muchos motivos por los cuales saber muy bien cómo transmitirlo. Pero mira, nos ha dejado el Señor en su palabra hechos, vivencias, exhortaciones que este mismo hombre pues nos dejó para que nosotros pudiéramos conocer después de tantos años. Lo que quería traer era consolados para consolar. El Señor nos ha consolado a nosotros no solamente para que nosotros sintamos el alivio, la presencia de Dios, cómo Él nos ayuda, sino que además podamos hacer lo mismo con el que lo está necesitando, ¿verdad? Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia en Corinto, estoy hablando de la segunda carta y vamos a ver los versículos del capítulo primero, del 3 al 7, pero por hacer una muy breve introducción, está escribiéndolo en uno de esos viajes misioneros. Parece ser que esta carta no la escribe estando prisionero, sino que estaba en Macedonia y expresa la preocupación por los hermanos en la iglesia de Corinto. Y en esta situación estaba Pablo cuando él les escribe esta carta y vamos a hacer una lectura desde el versículo 3 hasta el 7. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Señor, quiero darte gracias por tu palabra y quiero ponerme en tus manos para que, Señor, tú me guíes para transmitir aquello que tú me has enseñado, Señor, y tú me has hablado por medio de tu palabra. Te doy gracias por mis hermanos que en esta mañana están aquí escuchando y pido tu bendición sobre ellos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, como decía, Pablo empieza este texto reconociendo y bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza fuerte, empieza diciendo: Padre de misericordias. Esta misma frase la podemos ver, o esta misma enseñanza,
en otros textos en la palabra de Dios. Nos habla en muchas ocasiones de cómo Dios es un Dios de misericordia. De hecho, es una de la esencia misma de Dios, es misericordioso. Lo podemos ver en nuestras propias vidas cada día, pero el evangelista Lucas, en el capítulo 6, versículo 36, hablando por lo que Jesús les compartía, les enseñaba a aquellos oyentes, no solo a sus discípulos, sino también a aquellos que querían escuchar, después de decirles cómo había que ser o cómo no había que comportarse, les dice: sed pues misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Jesús mismo ya está enseñando a aquellos seguidores que él tenía de que Dios es un Dios misericordioso. Y no solo él, sino que lo que les dice es que vosotros también seáis como lo es él. Y de esta manera Pablo reconoce que el Padre de Jesús, el Padre nuestro, una vez que hemos entregado nuestras vidas, tenemos que entender que es un Padre y conocer y saber que es un Padre de misericordia. Pero además le dice en la carta que es Dios de toda consolación. Subrayé la palabra toda, porque quiere decir no algunas veces, no si es mucha la necesidad, es Padre de toda consolación. Y como decía al principio, Pablo podía decir muy bien que Dios era misericordioso y que Dios consolaba. Solamente podemos trasladarnos a la situación del Pablo antes de conocer a Jesús. Pablo era un perseguidor, como los que estábamos hablando. Un perseguidor, ¿recordáis dónde estaba Pablo cuando estaban lapidando a Esteban? Cuidando de la ropa. Yo a veces me he preguntado, ¿y qué falta le hacía la ropa tener un cuidador? Si no le iba a hacer falta al que le estaban matando, que se la dieran después. Pero él estaba allí presente, viendo lo que estaba aconteciendo. Este era Pablo, antes de conocer a Jesús. ¿Dónde se lo encuentra Jesús cuando sale a su encuentro? Camino de Damasco, ¿verdad? Llevando cartas. Y no eran cartas de invitación a ninguna fiesta. Eran cartas delatando a aquellos que conocían, que habían oído de que estaban siguiendo a Cristo. En este camino estaba Pablo cuando Jesús sale a su encuentro y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué quieres, Señor? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahí estaba Pablo, pero Pablo encuentra al Señor y las cosas cambian. Por eso digo que qué diferente sería, cómo podría él transmitir, sabía muy bien los pensamientos, las intenciones, todo lo que tenía el perseguidor, porque él lo había sido antes. Pero después de conocer al Señor, ¿se convirtió en qué? En un perseguido. Todo lo contrario. Por eso podría muy bien dar él la enseñanza y transmitir perfectamente la situación que viven los que están siendo perseguidos. Dios también dice que consuela en el versículo 4 en todas. También usa la misma palabra, en todas nuestras tribulaciones. No en las que son más breves, no en las que son más grandes, en todas. Por esto le está enseñando eso a la iglesia en Corinto, pero ahora lo podemos también aplicar para nosotros. Cuando estamos viviendo situaciones complicadas, y aquí no es porque se han buscado ellos la situación, estamos hablando por conocer al Señor y porque estamos anunciando su palabra, y a veces también en países como el nuestro se burlan de nosotros, o acaso no lo hacen. Lo que pasa es que no les hacemos tanto caso en el sentido de que no hay una consecuencia tan tremenda como la que estos viven. Pero las familias, yo el recuerdo que tengo, hace ya más de 40 años que conocí al Señor, pues mi madre me llegó a mí a decir que porque yo vivía en Valencia y cuando yo venía a Ciudad Real, que es donde estamos ahora,
pues me decía que no dijera nada. Digo, pues bastante me has dicho. Basta que soy una ir en contra de cuando me dicen lo contrario, yo en contra. Bastante me has dicho para decirlo aún más, ¿no? Ahora, a los 90 años, hace pocos meses, el Señor ha concedido de que ella pueda conocer al Señor, pero más de 46 años orando y no había manera. Entonces, el Señor puede hacer las cosas, claro que sí, y en esas tribulaciones que pasamos, el Señor está consolándonos. Es la enseñanza que Pablo les da a la iglesia en Corinto. Él supo lo que era vivir de una manera y de otra. Y me puedo imaginar, no lo dice la palabra, pero sí es cierto que en un texto Pablo dice: ciertamente no mirando lo que queda atrás, sino hacia adelante, prosigo a la meta, porque pensar un poco cómo podría sentirse en momentos de estos que a veces decimos nosotros, tenemos un bajón, ¿no? Y pensar que Pablo podía acordarse de lo que había sido su vida antes de conocer al Señor, ¿no? Y ahora vivir en primera persona lo que estaba viviendo. Él había visto la misericordia de Dios en su vida y la consolación también. Por eso él está enseñando y transmitiendo a esta iglesia en Corinto y de paso a nosotros que Dios es misericordioso y Dios consuela en toda consolación. Después nos habla acerca de tribulaciones. Tribulaciones, Jesús ya nos dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. No nos quedemos con una de las partes de todo lo que Jesús dijo. Va a pasar, no nos vamos a escapar de ellas. De una manera o de otra, vivamos aquí o en Corea del Norte, que es el número 1 de persecución, tribulaciones, las vamos a tener. Pero el Señor estará con nosotros. En el versículo 5, Pablo les dice: porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan por el mismo Cristo nuestra consolación. ¿Abundan los problemas? Más motivos vamos a tener para ver la mano de Dios obrando en nuestra vida, librándonos, fortaleciéndonos, animándonos y de paso haciendo lo mismo con el que tenemos cerca y acordándonos de los que están lejos. Hay una secuencia que también nos cuenta la palabra de Dios. Pablo, en esta ocasión, es con Silas. ¿Recordáis cuando fueron tan alegres a compartir el Evangelio y se encuentran con que los apresan, les dan una buena paliza y los meten en una cárcel y en lo más profundo de la cárcel, ¿verdad? Eso es lo que en el lugar, en Filipos, se encontraron Pablo y Silas. Y es sorprendente ver la reacción de ellos, porque después de encarcelarlos injustamente, después de haberles pegado injustamente y de tenerlos incluso atados con grillos, dicen, en los pies y sujetos, su reacción no fue de queja, que a lo mejor nosotros nos hubiera salido súper rápido, ¿verdad? Quejarnos por lo que estuviéramos pasando. Ellos tenían presos alrededor de ellos, que posiblemente ellos sí que habrían hecho algún delito. Pero la cuestión es que ellos se ponen a alabar, a adorar a Dios por medio de cánticos, de alabanzas, y hay una consecuencia: los que están a su alrededor los escuchan. No sabemos lo que podrían pensar, pero dirían: estos están locos, con la que le han dado y encima se ponen a cantar a Dios. Y sabemos el terremoto y todo lo que sucedió. Pero aún algo más. Ellos iban a predicar y a compartir y se ven allí. Pero Dios les da una oportunidad que el carcelero escucha hablar de Cristo. Posiblemente en otro sitio no hubiera tenido la oportunidad. Su trabajo a lo mejor no le hubiera permitido estar en otro lugar escuchando de Cristo. Pero allí escucha. Y allí él y luego en su casa, cuidándolos, y su familia son convertidos, son salvos por medio de esta situación. Por eso es que Pablo tenía la autoridad de poder decir
que el Señor también abundaba en consolación, según la necesidad que hubiera, ¿verdad? Por eso ellos podían alabar, podían bendecir a Dios y podían predicar el Evangelio sabiendo que, aunque eran afligidos, había después una consecuencia. Eran consolados por Cristo. Y si pensamos, hace esto ya más de 2000 años, ¿verdad?, que esto sucedió, esta carta. Pero hoy en día sigue siendo la misma realidad, por lo que hemos visto en nuestros hermanos, estando viviendo situaciones similares a las que Pablo y otros hermanos a través de la historia han pasado. 2000 años y pico, pero la Iglesia sigue siendo perseguida, los cristianos siguen siendo afligidos, pasando por tribulación, pero Dios sigue fortaleciendo, teniendo misericordia y consolando. ¿De qué manera? Pues a veces por medio del cuerpo de Cristo, consolando, por medio de oraciones. ¿No os ha pasado a vosotros en momentos de dificultad que habéis pedido la oración de algún hermano o hermana y habéis sentido realmente que alguien estaba orando por vosotros? ¿Habéis sentido que las cosas estaban lo mismo, pero algo pasaba dentro que empezaban a cambiar? Pues esto es lo que desde Puertas Abiertas se intenta hacer, ayudar a consolar a otros, porque es un mandato, es una enseñanza que encontramos en la palabra de Dios. Pablo les dice el motivo de las tribulaciones: para consolación y salvación, para fortalecernos. Cuando nosotros, después de haber estado orando por alguien, algún hermano, y sentimos y conocemos de que Dios ha obrado y de que el Señor ha hecho, muchas gracias, grandes cosas, podemos sentir como que hemos sido parte, ¿verdad?, que el Señor nos ha escuchado, y damos gracias a Dios por la mejoría, por el alivio de la situación de estos hermanos o este hermano que hemos estado orando. Pues es lo que en esta mañana quiero que penséis. El Señor nos consuela, pero con la idea de que nosotros también consolemos al que lo está necesitando. Puede ser un hermano que está tan lejos como los que estamos hablando, pero puede ser dentro de la iglesia aquí, que tú conozcas la situación de alguna hermana o hermano que está pasando por momentos que necesita tu ayuda, tu apoyo en oración, tu aliento, tu fortaleza, que le cuentes incluso el testimonio de cómo Dios también a ti en un momento puntual te ayudó y te hizo pasar de esa situación, dándole consuelo y apoyo, consolados para consolar a otros. Pablo dice también que la esperanza de los corintios es firme y que sabe que ellos no están solos. Sabe que Pablo, y en este caso era Timoteo, cuando escribe la carta, en la situación que estaban, sabían que no estaban solos, que la iglesia en Corinto, con todos sus errores y defectos a veces, pero que también estaban apoyándoles en oración. Y esto le hacía sentir bien a Pablo. Y de esta manera también nosotros, en nuestra situación, en nuestro contexto, podemos ser de consuelo para otros, pero también de esperanza para que los hermanos sepan que cuando están pasando por una situación, tenemos al otro hermano que nos apoya, que está con nosotros, que no nos deja solos. Pues de esta manera es como Pablo enseña a la iglesia en Corinto y nos enseña a nosotros. Por eso, conociendo, y vamos concluyendo, cómo el Señor es un Dios y Padre de misericordia y Dios de toda consolación, lo era entonces y lo sigue siendo ahora. Sigue dándonos el mismo consuelo. Por eso nosotros también debemos de ayudar y consolar a otros. Hemos sido
y somos consolados para consolar. Y termino con un texto también en 1 Corintios 11:1, donde Pablo, cuando habla a los hermanos, les dice: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. ¿En qué debemos de imitar a los hermanos? Cuando vemos que están haciendo lo que Cristo nos ha enseñado. Orad unos por otros, en cuántos sitios lo vemos en la palabra, apoyándonos unos a otros, fortaleciéndonos unos a otros, consolándonos unos a otros, teniendo misericordia unos con otros, porque recordad, sed misericordiosos como ¿quién? Como nuestro Padre, que es misericordioso. Así es que os animo a que también vosotros pongáis en práctica las enseñanzas que el apóstol Pablo daba a la iglesia en Corinto y nos da a nosotros hoy en día. Que el Señor bendiga esta iglesia, cada uno de las familias que estáis representando, y bueno, pues Él sabe cómo ayudarnos a que seamos eficaces en la tarea que el Señor ha puesto delante de cada uno. Que el Señor os bendiga.